¿Ya aparece grabando? No, pero supongo que ya ahorita va a salir. Ya aparece. Sí. O sea, entonces hoy vamos a empezar con derivadas, ¿va? Derivadas. Y en la clase de hoy solo vamos a ver las puras intuiciones, ¿sale? No vamos a hacer ahorita, vamos a descubrir todas las leyes y qué significan, ¿no? Pero no vamos a hacer como tal ejercicios, ni tampoco vamos a ver tal vez como las maneras más formales. Siempre vamos a ver las ideas, que son muchísimo más fáciles pues de memorizar, inclusive yo creo que te cae más el 20, ¿no? Porque queda como mucho más normal. Entonces, primero vamos a empezar, sale con un problema que pues puede abrir, ¿no? El cálculo con las derivadas. Entonces, por ejemplo, ok, vamos a poner esta, ¿no? Supongamos que esta gráfica representa el movimiento de alguien, ¿no? Entonces aquí sería como los metros que avanza y aquí el tiempo, ¿no? Y esta, vamos a decir que la función, ¿sale? Va a ser igual a x al cuadrado, ¿no? Es una cuadrática, nada más para facilitarnos la existencia, ¿no? Y que sea fácil calcular los números. Entonces, si yo ya sé que la persona se va moviendo, ¿no? Y va acelerando, ¿no? Se va moviendo cada vez más por segundo, pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuál es la velocidad, ¿no? Pero ¿cuál es la velocidad en el segundo, supongamos en el segundo 2, ¿no? Entonces, en el segundo 2 sabemos que aquí está en la posición 4. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conocer la velocidad que hay en el segundo 2? Entonces, a ver, Gabo, a ver, ¿alguna idea? Y con el formulario de física. No, muy mal, Gabo. Eso aquí no existe. A ver, Pablo, ¿una idea? No. Ok, va. Entonces, les voy a dar unas pistas y ya después a ver si a ustedes se les ocurre. Entonces, primero vamos a preguntarnos qué es velocidad. Ah, mira, Dieguito, llegaste a tiempo. Mira, todo el mega repaso rápido, Dieguito. Esta gráfica representa el movimiento de alguien, ¿sale? Metros y el tiempo, ¿no? Entonces, es una cuadrática, ¿no? El movimiento de una persona. Y la pregunta que vamos a responder es la velocidad que lleva en el segundo 2. Pero acuérdense que la velocidad es mi cambio de posición, ¿no? Mi cambio aquí, le voy a poner cambio de posición y el cambio de tiempo. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad necesita necesariamente que haya un cambio de tiempo. Yo no puedo decir en el segundo 2, porque o sea, ¿cuál es el cambio de tiempo? No hubo nada, o sea, es imposible que yo me mueva algo en 0 segundos, ¿no? En 0 segundos, pues obviamente no me moví nada. Necesito que haya un cambio de tiempo. Entonces, digamos que vamos a primero compararlo con el segundo 3, que en el segundo 3 la función va a estar en 9, ¿no? Entonces, ahora sí, yo sí puedo calcular cuál es la velocidad media en este trayecto, ¿no? Si tú me dices de 2 a 3 segundos cuál era la velocidad de esta persona, pues fácil, ¿no? Nada más pongo el 9 menos 4, ¿no? Y abajo el 3 menos 2. Y pues ya, ¿no? Aquí me queda 5, ¿no? Que sería 5 metros por segundo, que aquí fue la velocidad media de este trayecto entre 2 y 3 segundos. Pero, pero yo lo que quería saber era cuál era mi velocidad en el segundo 2, no de 2 a 3. Entonces, Diego, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo puedo yo mejorarlo? ¿Dieguito? Bueno, tal vez Dieguito no está con nosotros. A ver, Raichu, ¿cómo se te ocurre mejorarlo? Pues esa velocidad que calculaste puede ser como una pendiente, ¿no? Ajá, sí, ok, pero ahorita no nos metamos con pendientes. Ahorita no lo visualices porque eso va a ser la siguiente. Ahorita nada más es como en términos de velocidad. ¿Cómo podría yo mejorar mi estimación a la velocidad de 2 segundos? Gabo sabe. A ver, Gabo. No, también estoy pensando apenas. Va. Entonces les voy a dar la pista y después a ver si se les ocurre, ¿va? Entonces aquí yo vi en un segundo, ¿no? Un segundo es la diferencia en tiempo. Pero yo lo que quería era en 2. Pero fíjense, pues yo digo, ok, pues voy a mejorar mi estimación. Ahora voy a decir que lo voy a checar en 2.1, ¿no? Entonces ya aquí el lapso de tiempo ya no es un segundo. ¿Ya vieron? Y ahora mi lapso de tiempo va a ser nada más de 0.1. Ah, pues es mejor, ¿no? No, ya no lo estoy midiendo en un segundo, sino ya en 0.1. Me estoy acercando más al valor de la velocidad en 2 segundos. Entonces, bueno, no lo voy a calcular, pero lo que va a pasar es de que la velocidad obviamente se va a acercar, ¿no? Si calculamos el x cuadrado, 2.1 al cuadrado, ¿cuánto es eso? A ver, alguien que me diga rápido con una calculadora.
A ver, no sé. Pablo, 2.1 al cuadrado es 4.41. 4.41, eso lo vamos a restar el 4, ¿no? Que es el 2, el valor del 2. Y aquí pues sería 2.1 menos 2, que al final nos va a dar el punto 41 sobre punto 1, ¿no? Y esa sería la velocidad en este cachito de tiempo, ¿sale? Y ya nos acercamos, pero aún no es la velocidad en 2. Es la velocidad de 2 a 2.1, ¿no? Es una velocidad promedio de 2 a 2.1. Entonces, a ver, ahora sí, Gabo, ¿qué se te ocurre para calcular la velocidad en 2? ¿Tienes Pues alguna sería idea? como si estuviéramos haciendo un límite parecido. Ok, ok, ajá, sí, sí. Entonces, a ver, como que, no sé. A ver, dime más cómo sería ese límite o cuál sería la idea de ese límite. Ah, no sé, se me está ocurriendo llegar por el lado izquierdo, por así decirlo, Ajá, y pues empezar a pero hacer más chiquito el lapso de tiempo. ajá, Sale. Entonces, sí, en efecto, es lo que dice Gabo, ¿no? Entonces, nada más voy a borrar esto. Para decir, entonces, pues teníamos el 2.1, ¿no? Entonces aquí supongamos que es el 2.1, pero claro, yo ahora puedo hacer el 2.0000001, ¿no? Y este lapso de tiempo se hace cada vez más y más pequeño, ¿no? Aquí ya nada más hay, pues esto, ¿no? De diferencia. Y si calculan esto, se van a dar cuenta que vamos a estar ya muy próximos, o sea, ya es tan pequeño el intervalo de tiempo que casi es la velocidad que yo llevaba en 2. Fíjense, es muy importante tener en cuenta que es necesario que sí exista un intervalo. O sea, yo no puedo preguntar en 2 nada más. Eso no existe, porque en 2, pues ¿cuánto sería la diferencia de tiempo? Cero, ¿no? 2 menos 2, cero. Entonces, en 0 segundos, pues evidentemente no me moví nada. No tiene sentido que en 0 segundos me moví algo. Pero tan solo pase así, punto 0.0000001, ya me moví algo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería mi velocidad en ese cachito de tiempo? Entonces, como nosotros lo podemos expresar ya que vimos límites, ¿no? Pues ya podemos nosotros aquí nada más decir, ¿no? Que la velocidad va a ser el límite, ¿no? Cuando mi x tienda a 2, ¿no? Entonces aquí sería la función en x menos el 2 al cuadrado, ¿no? Y aquí sería mi x menos 2, ¿no? Y si se dan cuenta, esto se va a cumplir, ¿sale? Mientras esta x la vaya yo haciendo más cercana a 2, este tiempo se va a ir haciendo más y más parecido a 0. Va a pasar menos tiempo. Entonces es justamente lo que queremos. Y aquí pues nada más también tengo que poner el valor de la función, ¿no? Porque acuérdense que es el cambio de distancia entre el cambio de tiempo. Entonces el cambio de distancia viene marcado por el valor de la función en ese tiempo. Entonces no sé, a ver, Raicho, ¿sí se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Gabo se entendió? sí, Manuel. ¿Pablo se entendió? sí. Y Dieguito, a ver, no sé si Dieguito sí puede contestar. ¿Dieguito se entendió? Creo que Dieguito. Ah, sí, va, a fuerza. Sale, entonces, hay cuatro, podrían pensar que hay cuatro problemas esenciales de las derivadas. Yo nada más les voy a enseñar dos, ¿sale? Porque los otros dos son exactamente iguales, entonces no tienen mucho chiste. Uno es el problema de velocidades, ¿no? Que esta es una como muy normal de cuál es la velocidad justo en un tiempo, ¿no? Preciso, que eso se le llama velocidad instantánea, ¿no? Pero acuérdense que sí debe de haber un intervalo. Las derivadas no pueden existir si no hay un intervalo. Si hay un intervalo, solo que ese intervalo se va haciendo más y más pequeño, ¿sale? Entonces, este es como un problema clásico, ¿no? Y eso es por lo que salen derivadas en física. Ahora, el otro ejemplo que es como el súper clásico, ¿no? Además de este, es la pendiente, ¿no? De una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la misma, ¿no? F de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a tenerla así, ¿no? Ahora, supongamos que yo les pido la tangente en 2, ¿no? Bueno, no, espérense, el 2 lo voy a hacer más pegado, mejor. Acá, no digamos que acá es 2. 2 y aquí yo sé que es 4. Entonces, Gabo, ¿cómo calcularía yo la pendiente en 2? Gabo, Perdón, estoy pensando.
Ok, a ver, entonces, Pablo, ¿cómo calcularía la pendiente en 2? Mm, Ok, es a que, ver, para empezar, dime, ¿cuál es la definición de pendiente? sí, profe, es que ahorita ando bien ocupado por las clases y así, los entregables, entonces, Mm, perdón. Bueno, está bien. A ver, Raichu, ¿cuál es la definición de pendiente? M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sale, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismito que cambia en la de velocidad. Miren, si se acuerdan, la de velocidad era el cambio de posición, que al final es posición 2 menos posición 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Lo mismito, lo mismito. Significa que podemos aplicar la misma lógica. Es el mismo problema, solo que está disfrazado. ¿Sale? Entonces, aquí también necesitamos un intervalo, ¿no? No puedo yo preguntar nada más en 2, también necesito un intervalo. Entonces, vamos a poner aquí el 3, ¿no? Que en el 3 es 9. Entonces, si se dan cuenta, la pendiente de esa línea que yo calcule va a ser una línea secante, que va a ser la que pasa por aquí y por aquí, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy calculando. Si se dan cuenta, esta parte de aquí es el cambio en Y y esta parte de aquí es el cambio en X. ¿Sale? Pero acuérdense, el Dieguito ya prendió su cámara. ¿Qué onda, Dieguito? Entonces, aquí si calculamos la pendiente, pues es lo mismo, ¿no? La pendiente sería 9 menos 4 5 y aquí es 1, entonces me daría 5, ¿no? La pendiente de esta recta secante, ¿sale? Pero, híjole, yo no pedí la recta secante que pasara por 2 y 3, yo nada más quiero la recta que pase por 2, ¿no? Que tenga la pendiente de cuando esta curva pasa por 2. Entonces, Gabo, ¿qué se te ocurre? Pues igual que la anterior, ir haciendo más pequeño el intervalo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Igual que el anterior, sigue siendo más pequeño el intervalo. Entonces, fíjense que esta de aquí, bueno, ahí la voy a dejar. Mientras yo me voy acercando, ¿sale? La recta secante cada vez es más y más pequeña, ¿sale? A tal punto de que mientras yo voy a borrarlo y nada más voy a dibujarlo como, ¿no? Para que sea bonito, ¿sale? Cada vez que yo me voy acercando al 2, ¿sale? La curva empieza nada más a pasar casi solo por un punto, ¿sale? Bueno, ahí quedó chueca, pero pueden buscar dibujos si quieren en internet. Entonces, el chiste es de que cada vez es tan cercano que parece que solo está tocando el 2, ¿sale? Porque estoy juntando el otro puntito se va acercando, 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 ¿sale? Hasta que la recta casi solo queda en 2. Entonces, lo mismo, aquí también es el límite, ¿sale? Cuando x tiende a 2 de la función en x menos 2 al cuadrado, x menos 2. Si se dan la cuenta, es exactamente la misma, ¿sale? Y eso es porque la derivada depende de la función y no del problema, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, esta es exactamente la misma que la anterior, ¿sale? Lo mismito, solo que ahora, esta línea de aquí, la anterior que pasaba por 2 puntos, esa se llama secante, ¿no? Y esta, la que ya solo pasa por un punto, se llama tangente. ¿Sale? Y la definición de la tangente viene de la derivada, no al revés, porque eso luego mucha gente se confunde, ¿sale? Que te dicen como haya la tangente, ¿no? O como queremos encontrar una línea tangente. Pero a diferencia de las tangentes que hay en geometría, porque cuando tú tienes ay, un círculo, la línea tangente es la que literalmente solo toca un punto y ya, solo toca un punto. Pero en estas, cuando nosotros ya tenemos funciones, la tangente no a fuerzas va a tocar un punto. Miren, por ejemplo, si yo les pongo esta, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo una, ¿no? Tangente a ese punto, si se dan cuenta va a tocar aquí, ¿no? Aquí va a tocar después. O sea, aquí está en un punto, ¿no? Aquí está la tangente a este punto, pero si yo la alargo va a terminar tocando después también aquí. Entonces, la definición de una recta tangente no es que solo toque un punto de toda la gráfica, ¿sale? Sino que cercano a este punto, ¿sale? En un espacio muy pequeño, a ese punto, solo toque a ese punto. Esa es como la definición precisa, si lo quieren pensar. O simplemente decir que la recta tangente a un punto es la que tiene la pendiente, ¿sale? Igual a esto de aquí, ¿sale? Entonces, no es al revés, de las derivadas sale la tangente, no de las tangentes sale la derivada, ¿sale? Entonces, no sé, Gabo, ¿alguna duda? Sí, solamente una, ¿por qué Diego se veía tan guapo hoy?
Híjole, no sé. Secretos que nunca podremos resolver. Racho, ¿alguna duda? No, ¿No? ¿Pablo, alguna duda? No, no. ¿Dieguito, alguna duda? Bueno, creo que Dieguito no tiene dudas. Ah, ok, muy bien, todo claro, sale. Entonces, ahora, si se dan cuenta, cuando estuvimos haciendo esto, medio podemos sacar un patrón de qué va a ser la derivada. Entonces, la definición, ¿sale? Definición de derivada es el límite, ¿sale? Cuando el cambio en x tiende a 0, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener la función, ¿sale? Bueno, ajá, podemos poner el cambio en la función, ¿sale? Podemos escribirlo, cambio en la función entre el cambio en x, ¿sale? Entonces así se puede escribir una derivada. Otra manera de escribir la derivada es el límite cuando h tiende a 0. Bueno, h puede ser cualquier número, ¿no? Y aquí de la función de x más h menos f en x entre h, ¿sale? Entonces, si lo piensan, esta de aquí es lo mismito que esta de acá, ¿sale? Simplemente, si se dan cuenta, x sería nuestro 2, ¿no? En este ejemplo, la x sería nuestro 2 y la h va a ser qué tanto nos queremos desviar. Si se dan cuenta, yo puedo decir, pues si h es 1, sería justo el caso ¿no? Que sería en el que teníamos el 9, ¿no? Menos el 4, entre, pues el h, que es la diferencia, ¿no? Solo lo que le sumamos, que sería el 1. Acuérdense, este 9 era el 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos definiciones son la misma, son escritas de distinta manera y la pueden encontrar escrita de muchas maneras distintas. O sea, en lugar de h puede decir a, ¿no? O sea, hay muchas que son comunes, pero, por ejemplo, otra que también es como bastante común que se escriba es el límite cuando el cambio en x va a 0 de f de x o, ¿sale? Que este es el número con el que empezamos, más el cambio, ¿sale? Menos f en la xo entre el cambio, que es la mismita que esta, ¿sale? Pero cambiando en lugar de que diga h, el puro cambio en x, ¿no? O sea, aquí la h es la misma cosa, nada más es una letra para expresarlo. Entonces esta es la definición formal y usándola podemos sacar la derivada de una función, ¿sale? Entonces vamos a hacer nada más a ver, ¿cuál hacemos? Pues va, a ver, hacemos esta, ¿va? Hacemos la del cuadrado. Entonces fíjense, vamos a hacer la del cuadrado usando la definición. Entonces aquí voy a poner, ¿sale? La definición del límite cuando h tiende a 0, ¿sale? De f de x más h, menos f de x entre h, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros nuestra función es x al cuadrado, pues simplemente le vamos a poner adentro, ¿no? Entonces, la función x más h, pues va a ser x más h al cuadrado, ¿no? Y acuérdense, aquí tenemos que poner el límite cuando h tiende a 0, menos x al cuadrado, porque ahí solo le metimos x, ¿no? En esta función. Y aquí, pues ya, nada más h, ¿sale? Ahora, fíjense que aquí tenemos un problema de los que vimos en límites, ¿no? La h se va a hacer 0. Entonces, a ver, Gabo, ¿cómo se te ocurre a ti solucionar este límite? Otra vez yo no. A Es que ver, nada déjame más son pensar. 4, Gabo, y Dieguito no puede contestar. A ver, déjame pensar un minuto. Va, mientras, a ver, Pablo, ¿cómo se te ocurre resolver ese límite? Manches, Manuel, estoy fallando todas hoy. Y te prometo que sí le estaba poniendo atención esta vez. Es que me estaba lavando los dientes hace rato. Pero a ver. Nada más tenemos que responder este límite para poder sacar la derivada de x al cuadrado, ¿sale? Pero Ajá. acuérdense que la definición de derivada es hacer el cambio más y más pequeñito. A ver, muy bien, oye, mira, el Dieguito ni le pregunté y respondiendo, ¿eh? El Dieguito viene con todo, desarrollando el binomio, entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí, pues me va a dar x al cuadrado más 2xh, ¿no? Más h al cuadrado menos x al cuadrado entre h, ¿no? Que esto, pues se van a eliminar las x al cuadrado y nada más me va a quedar 2xh más h al cuadrado entre h, ¿no? Y bueno, el límite se conserva, pero no lo voy a volver a escribir, pues para no cansarme. Entonces, a ver, ahora sí, Gabo, ahora, ¿qué se te ocurre?
Aguanta, está trabando mi internet y no veo la pizarra. Ay, perdón. Bueno, a ver si no, Raichu, ¿qué se te ocurre ahí? 2xh más h al cuadrado entre h. Ah, ya lo disminuyeron. Pues podemos factorizar h, ¿no? En la parte de arriba. Ok, sale, podemos factorizar h y si factorizamos h ya nos va a quedar 2x más h, ¿no? Ujú. ¿Y ahora qué hacemos ahora, Raichu? Pues h tiende a 0, entonces va. Ok, muy bien. Como la h se hace muy pequeña, prácticamente, pues no vale, ¿no? O sea, le vamos a sumar un pelo. Entonces podemos quitarla, ignorarla, ¿no? Como si fuera un 0. Y al final te queda 2x. Que 2x precisamente es la derivada de x al cuadrado, ¿sale? Entonces, no sé, a ver, Gabo, ¿duda de cómo se resolvió ese límite? No, todo claro. ¿No? Pablo, ¿duda? No. Una Va. disculpa por no responderte. Va, entonces, vamos, nada más voy a anotar, sale aquí. Entonces, la derivada, acuérdense, la derivada se puede escribir con F y una comita arriba. O también se puede escribir como una D mayúscula, ¿sale? Para mí me gusta la de F con rayita arriba. Entonces, la derivada, ¿no? De esta función es 2x, ¿no? De la x al cuadrado. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, miren, vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro x al cuadrado. Lo que significa es que la pendiente en cada punto de x va a ser el doble del valor de esa x. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que mi x es igual a 2, la pendiente, ¿no? En este caso, mi derivada, y en esta x igual a 2, me va a dar 4. Entonces, eso significa que aquí en 2, ¿sale? Esta línea tangente a la curva, su pendiente es igual a 4, ¿sale? Y así con todos, ¿sale? Aquí si tú pones un número negativo, si se dan cuenta, la pendiente es negativa. Acuérdense, pendientes positivas se ven que van así, y negativas se ve que van así, ¿sale? Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Y fíjense otra cosa muy curiosa. Cuando ustedes ponen 0, aquí les va a dar una línea horizontal, ¿sale? Porque la pendiente en el punto 0, pues es m igual a 0, ¿sale? Por la fórmula y pues como por lógica, porque la derivada lo que te intenta decir es qué tan inclinada va la gráfica, ¿sale? Entonces en 2 no va tan inclinada. Miren, fíjense. En 0 no está nada inclinada, ¿no? Pues en 0 está justo aplanada, pues no está inclinada, 0. Luego empezamos a aumentar en 2, ya está inclinada, un 4. Pero fíjense qué pasa cuando yo pongo ahora un 9, ¿no? En 9, si se dan cuenta, está muchísimo más inclinado y nos va a dar que la pendiente es igual a 18, ¿sale? Entonces, lo que esto me indica es de que mientras yo voy avanzando, sale en X, la gráfica se va haciendo más y más empinada, ¿sale? Y si yo voy retrocediendo, sale hacia los negativos, la gráfica se va haciendo más y más empinada, pero hacia abajo, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, va muchísimo más empinada. Entonces, eso es lo que me está representando la derivada. Entonces, no sé, Gabo, ¿se entiende? Sí, todo ¿Sí? bien. ¿Raichu se entiende? Sí, pero tengo una duda. Entonces, por ejemplo, en este tipo de función hay un momento donde la curva, pues, que vaya demostrando la inclinación se hace recta. Sí, exacto. Mira, mira, la voy a volver a dibujar como haciendo un zoom, ¿sale? Para que veas lo que está pasando en 0. Entonces, mira, si yo hago No, como un pero zoom. aguanta. O sea, en 0 sí, pero parado, pues, por así decirlo. Sí. Sí, aquí pues se va achatando, ¿no? Porque si te das cuenta cada vez está menos y menos inclinada, entonces pues ya llega. Pero luego aquí, como la x al cuadrado se va haciendo muy, muy, muy grande, nunca va a estar de pie, pero casi, ¿no? Mientras números más grandes tú pongas, esto va a estar muchísimo más empinado. Pero acuérdate, en x al cuadrado, por la función nunca vamos a llegar a un punto donde esté de pie, ¿sale? Si la derivada fuera una línea de pie, la derivada no tendría que existir. Bueno, luego vamos a ver un ejercicio donde eso pase, pero, pero ahorita créeme, ¿sale? Si la derivada no existe para algún número, o sea, si esta función tiene, por ejemplo, supongamos que fuera aquí entre x, ¿no? 2x, bueno, tal vez este fue un mal ejemplo. 2 sobre x, ¿no? Supongamos que fuera 2 sobre x la función, ¿sale? Lo que va a pasar, mira, ya sé, mira. Bueno, no. No, si supongamos que 2x es la derivada, ¿sale?
Lo que va a pasar es que si yo en X pregunto en X0 cuánto es la derivada, pues se me va a indeterminar, ¿no? Porque es una división entre 0. Y eso lo que significaría es que aquí en 0, pues la línea tangente es una línea recta, ¿sale? Eso es lo que me estaría diciendo, ¿sale? Pero eso solo pasa en los casos donde hay una indeterminación en la función de la derivada. Si en la función de la derivada no hay ninguna indeterminación, no hay ningún punto donde se quede de pie, ¿sale? Solo si hay un punto de indeterminación ahí. Ok, bueno, va, gracias, Manuel. ¿Sí? Sí, ¿te queda claro por qué pasa Sí. eso? Porque acuérdate que aquí se haría como... Si aquí llegamos al punto de indeterminación, por ejemplo, 2 sobre 0, se va a hacer un número, ¿sabes? Pero acuérdate que la x está tendiendo a 0, ¿no? Entonces aquí la x tiende a 0, ¿no? Entonces este número se va haciendo más y más y más grande, ¿no? 2 entre un número muy pequeño se hace muy grande, entonces esto al final tiende a infinito. Y que tiende a infinito de inclinado significa que está de pie, ¿sale? Esa es la razón. O sea, prácticamente esa es una asíntota, ¿no? Sí, no, sí, así efectivamente es una asíntota. Ah, va, gracias. Eso en la gráfica de la curva, de la función normal, sería, pues sí, que tuviera una asíntota, ¿no? En un punto ya crece como infinitamente y pues ya, valió, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿ninguna duda de esto, Gabo, Pablo? No, Manuel, muchas gracias. No, todo bien. Va, entonces, bueno, ahorita no vamos a hacer otro así con la definición explícita porque creo que es más importante que veamos, las ideas intuitivas de las reglas, ¿no? Si se dieron cuenta, nosotros ya pudimos sacar la de x al cuadrado es igual a 2x, ¿no? Pero miren, vamos a verlo de otra manera. Esta manera, la verdad, está muchísimo más chida, ¿sale? Y bueno, pues ojalá les guste y ojalá se les haga más fácil de acordarse. Entonces, vamos a ver, ¿sale? La pregunta es, la derivada, ¿sale? De x al cuadrado. Esta ya la sacamos, pero como ya la sacamos por el método de la regla, ahorita les va a cuadrar el método gráfico. Entonces, x al cuadrado. ¿Cómo puedo yo visualizar x al cuadrado? Fíjense, porque esto está bastante padre. Un número al cuadrado es el área de un cuadrado, ¿sí o no? El área de un cuadrado es lado por lado, lo cual es lado al cuadrado. Pues es lo mismo que x, ¿no? Si x es el lado. Entonces vamos a dibujar un cuadrado. Un cuadrado que tiene lado x, ¿no? Y así su área es x al cuadrado, ¿sale? Entonces, este es nuestro cuadrado. Tiene un lado x, ¿sale? Sus lados son x y su área es x al cuadrado. Ahora, nosotros queremos sacar la derivada. Acuérdense, la derivada es el cambio en la función, ¿no? O el cambio de los valores entre el cambio, pues, ajá, pues como el cambio de, bueno, del cambio de entrada, ¿no? El cambio de valor, el cambio en la función entre el cambio del valor de la entrada. Entonces, miren, chéquense. Yo aquí voy a aumentar un poquito el lado del cuadrado, ¿sale? Yo voy a aumentar un poquito el lado. Entonces yo aquí lo voy a aumentar, ¿sale? Un tamaño que lo voy a llamar dx, ¿no? D significa cambio, ¿sale? En cálculo. Entonces esto es como el cambio en x. Entonces yo aquí es un cachito, ¿sale? Voy a aumentar el lado un poquito. Y entonces, obviamente aquí también va a aumentar, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo va a cambiar mi cuadrado que tenía originalmente? ¿Qué tanto se expandió? Es la pregunta. Entonces, a ver, Gabo, ¿una idea de qué tanto se expandió? No, aún no. Raicho, ¿alguna idea? Pues comparar, no sé. Va, bien, chéquense. Bien. Si yo tengo, este es como mi cuadrado original, ¿no? El XX y aquí hay una X cuadrada. Si yo le aumento un poquito el lado, ¿sale? Ahora va a valer X más el cambio, ¿no? Que yo le hice, y aquí igual, ¿no? X más el cambio. Y aquí adentro me va a quedar X más el cambio al cuadrado, ¿no? Y si yo hiciera esta operación, es lo mismo que si yo, como lo que hicimos antes, ¿no? Que era tomar el límite literal. Pero vamos a verlo geométricamente. ¿Qué pasa? Pues aquí se aumentaría un rectangulito, ¿sí o no? Un rectangulito con tamaño X, ¿no? Y altura D, se haría un mini cuadradito, ¿no? Que es justo este cachito, ¿no? Los dos cachitos de la DX y otro rectángulo acá. Eso sería lo que aumenta. ¿Sí o no? A ver, no sé si se está entendiendo por qué se aumentarían estos dos rectángulos y este cuadradito. Si yo aumento esto. A ver, no sé, Gabo, ¿se entiende? Sí, Porque sí, esto... sí, sí se va ¿Sí? entendiendo. ¿Sí?
Pablo, ¿para ti también? Sí, sí, sí. Sí, porque fíjense que pues cuando aumenta, ¿no? Al cuadrado original, pues ya le va a sobrar como, se le agregó como esta reglita, ¿no? Y pues ya si la parto, me sale el cuadradito y los dos rectángulos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí los separé para que podamos ver exactamente qué está pasando. Entonces, fíjense, ahora vamos a decir, ok, pues vamos a ver qué tanto cambió, ¿no? Como esa es la pregunta, ¿qué tanto cambió? Entonces, aquí voy a anotar, ¿no? Entonces, el cambio en la función, acuérdense, df, el d es cambio. Entonces, el cambio en la función, pues va a ser igual al rectangulito, más el otro rectangulito, más el cuadradito, ¿no? Ese es el cambio, ok. ¿Qué tanto mide el rectángulo? Entonces, a ver, Raichu, ¿cuánto es el valor del área de uno de los rectángulos? El de arribita es X por derivada de X. Bueno, lo que se No, por le... el cambio de X, Ah, ¿sale? es... Acuérdate, esta D no es derivada, ¿sale? sí. Entonces, los dos rectángulos son iguales, entonces me queda aquí un X de X, ¿no? Aquí me queda otro X de X. Y a ver, Pablo, ¿cuánto es del cuadradito pequeño? El cambio en X al cuadrado. Ajá, muy bien, el cambio de X al cuadrado. ¿Sale? Entonces, pues aquí yo puedo sumar estos, ¿no? Entonces, el cambio en la función es 2x de X, ¿sale? Más de X al cuadrado. Ok, ahora fíjense, nosotros queremos sacar la derivada, ¿no? ¿Y qué dijimos que era la derivada? La derivada es el cambio en la función entre el cambio de los valores. Entonces nosotros queremos llegar a una expresión así, ¿sale? Así es otra manera que se puede escribir la derivada. El cambio en la función entre el cambio en los valores de entrada, que son las x. Entonces vamos a dividir los dos lados entre x, ¿no? Aquí podemos factorizar, pues, de x, ¿no? Entonces aquí ya me queda esto, y aquí nada más me quedaría 2x más dx. Pero fíjense, ok, miren, esto se está viendo muy, muy parecido, ¿no? A lo que habíamos sacado antes. Pero tiene ese más de x, ¿no? Agregado. Pero fíjense, el cambio en x yo lo elegí. Y como el chiste en la derivada es hacer el cambio tan pequeño como yo quiera, este de x se va. Porque es tan minúsculo, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer tan pequeño que no le afecta. Y llegamos a lo mismo. ¿Sale? ¿Ya vieron? Llegamos al mismo resultado de derivada. Entonces, Gabo, ¿se quedó claro cómo llegamos? Sí, 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 muchas gracias. Quedó bien. Está padre, ¿no? La neta, sí. Esto está muchísimo más fácil que el otro método, ¿a poco no? Aquí tienes que decir, rectangulitos, bien, papa. En el otro tenías que responder un límite. ¿No? Este es el método gráfico. Entonces, Pablo, ¿alguna duda? No, estuvo bien padre. Va, no, y ahorita voy a enseñarles otro que está más padre. Aunque está un poco más difícil de dibujar, la verdad. Aquí tienen que confiar en mis habilidades de gran maestro dibujante, ¿sale? Entonces, chéquense. A ver, nada más voy a anotarla aquí, ¿no? La de x al cuadrado ya dijimos que es 2x. Ok, pero ¿qué pasa con x al cubo? Ok, x al cubo. ¿Con qué figura geométrica podemos visualizarlo, Gabo? Gabo. Eh, ¿Con qué figura geométrica podemos visualizar x al cubo? Ni idea, Manuel. Ahí sí te fallo. Pues con un cubo, Gabo. Lado por lado es el volumen, ¿no? Y el Es volumen que pues, pensé es que un me iba a cubo. ir muy estúpido diciendo que con un cubo. No, 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 sí, esa sí es la respuesta, ¿va? Con un cubo. Entonces, bueno, aquí les digo, tienen que confiar un poco en mis habilidades. A ver, dejen ver si tengo un plumón que pinte más fuerte. Híjole, es que no sé. A ver, vamos a ver. Con esto. Bueno, a ver, va. Ya sé qué voy a hacer. Con verde voy a pintar lo otro. Entonces, aquí, ¿no? Sí, está medio bello mi cubo, ¿no? Pero este es mi cubo, ¿no? Entonces, el lado del cubo vale x, ¿no? Esto es x y la profundidad es x, ¿no? Y entonces el volumen, pues es x al cubo, ¿no? Ok, vamos a hacer la misma técnica. Vamos a aumentar el valor del lado, ¿sale? Con un cambio en dx. Entonces, fíjense, ¿eh? Aquí tienen que confiar un poco, les digo mi habilidad dibujante. Entonces, aquí va a haber un dx y lo que va a pasar es que ahora va a salir como una tabla volando, ¿sale? Aquí que se le aumentó, ¿va? Ahora, aquí, si yo aquí también aumento el dx,
¿no? Pues también va a salir aquí una tabla, ¿no? Si no, luego les mando un video donde salen los dibujos de esto mucho más chido, ¿sale? Y aquí te va a salir igual un cubito, ¿no? Aquí me va a salir otra tira, ¿no? Que se va... Y aquí me va a salir también otra tira. ¿Sale? Les digo, si lo dibujan chido, pues sí. Pues sí se ve chido. Y acá atrás, acuérdense, aquí atrás también es lo mismo que esta de aquí enfrente, ¿sale? Pues ahí hay otro. No, ahí escondido. ¿Sale? Entonces no sé si se alcanza a visualizar bien. ¿Sale? Pero miren, vamos a hacer entonces. Entonces, el cambio en mi función, ¿qué sería? Pues van a ser las tres partes como grandotas, ¿no? Que se le aumentaron a las caras. Entonces va a ser como un cuadradote, otro cuadradote más otro cuadradote, ¿no? Luego yo veo que se le aumentan también, Ah, me faltó aquí dibujar otra patita, perdón. Aquí hay también otro rectangulito volando. ¿Sale? Entonces, vemos que se le aumentan tres rectangulitos, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3. Y vemos que se le aumenta el cubito de ahí arriba. ¿Sale? Entonces, la pregunta es, la suma de todos estos, ¿cuánto da? ¿Sale? Entonces, no saber, Gabo, ¿hay alguna duda del cómo salió el dibujo? Nada más para empezar. No todavía. Va, si no, al rato les mando un video, va, donde esto pues sí sale con animaciones chidas. Es que pues sí, mis dibujos están chafones. Entonces, pero, a ver, Raicho, ¿hay duda? No, todo bien. ¿No? Va, entonces vamos a anotar cuánto nos iría dando. Entonces, a ver, Raichu, ¿cuánto sería el volumen, sale, de uno de los rectangulotes, de los como estos super cuadrados? ¿Cuánto sería el volumen de esos? Cambio de X por X por X. Cambio de X por X, ¿no? Ajá, bueno, según yo. Sí, sí, no, sí, sí es eso. Entonces, nada más aquí para no anotarlo muchas veces, eso es el volumen de uno de los rectángulos, pero tenemos tres, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente esto además si lo escribimos bien, pues es dx por x al cuadrado, ¿no? Entonces al final, pues eso nos va a dar 3x al cuadrado de x, ¿sí o no? Raichu. Así es. Así es, va. Entonces, a ver, Gabo, ¿cuánto es el área de uno de los rectangulitos? ¿De cuál de los rectángulos? Todos son lo mismo, ¿no? Entonces los rectangulitos tienen, tu altura es x, ¿no? Tu cambio es de x y el otro cambio aquí es igual de x. ¿Sale? Bueno, si estuviera bien dibujado se vería mejor, pero créeme. Te creo. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué nos va a dar qué? El ¿Puedes área repetir? de un rectangulito. Ah, el área. Ajá. Ahí sería de X por X. De x por x y por dx, ¿no? Entonces, como también tenemos tres rectangulitos, pues ya lo voy a anotar completo. Entonces sería 3x de x al cuadrado, ¿no? Esa sería el área de los tres rectangulitos sumados. Y a eso nos falta agregar la del cubito pequeño. Entonces, Pablo, ¿cuánto sería el cubito pequeño? De X al cubo. De x al cubo, ¿sale? Entonces voy a borrar esto de acá, ¿sale? Para poder hacerlo aquí arriba. Entonces, tenemos, ¿no? El 3x al cuadrado de x más 3x de x al cuadrado más de x al cubo. Sale. Pero acuérdense, aquí también puedo factorizar de x, ¿no? Entonces vamos a factorizar de x y entonces aquí ya me queda el cambio en la función entre el cambio en los valores de entrada. O sea, esto ya es la derivada, si se dan cuenta. Y aquí pues me va a quedar 3x al cuadrado más 3x de x más dx al cuadrado. ¿Sale? Pero fíjense que dx yo lo puedo hacer tan pequeñito como yo quiera. Entonces, dx al cuadrado definitivamente se va, ¿no? Dx al cuadrado, ¡pum! Eliminado. Ese no va a valer nada. Y 3x por algo muy pequeño, pues también se va a hacer muy pequeño. ¡Pum! No vale nada. Y listo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Va? Y esa es la derivada. Y si lo hicieran con lo de límites, les daría lo mismo.
Entonces, Gabo, ¿alguna duda? No, todo bien. ¿Va? Entonces, Pablo, ¿alguna duda? No, yo también aquí en mi casa hice mi dibujo de tu cubo. Entonces, estuvo bueno. Sí, sí, cuando lo dibujas bien se ve muy evidente. No, es que aquí lo dibujé con las patas, pero pues es que no tengo calidad de artista. Raicho, ¿alguna duda? No, todo bien. Dieguito, ¿alguna duda? No sé si Dieguito se murió o si está escribiendo. Bueno, va. Entonces, ahora vamos a ver si vemos el patrón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿sale? Vimos que de x al cuadrado, ¿no? La derivada es 2x. Ok. Y luego vimos que de x al cubo la derivada es 3x al cuadrado. Ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces, a ver, Gabo, ¿quieres hacer un intento? Pero antes te voy a decir que aquí, acuérdate que la x tiene un exponente de 1. ¿Sale? No. No, sí. Sí, sí. Va, entonces así, Gabo, haz tu intento. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, ay, espero ir bien. Bueno, conforme ¿Tú vaya cuánto creciendo dirías el que es una x a la exponente, cuarta? por ejemplo, en ese sería 4 por x al cubo. Ujú. 4 por x al cubo. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que el exponente, ¿sale? Está bajando a multiplicar, ¿no? Y el exponente que se le queda a la x es justo uno menos que el que tenía antes, ¿no? De 2 pasó a 1, de 3 pasó a 2 y de 4 pasó a 3. Y así pasa para cualquiera. ¿Sale? En x a la quinta, pues igual, 5x a la cuarta. Y en general, x a la n, ¿sale? Pasa como nx a la n menos 1, ¿sale? Y esta es la regla, ¿sale? Una regla de derivación, ¿sale? Entonces, Dieguito, tú que me preguntabas que si se podían sacarlos de tu tabla, bueno, aquí una muy importante, ¿no? ¿Y cómo se sacó? Se puede sacar de esta manera porque, si se dan cuenta, podríamos hacer lo mismo de visualizar figuras, pero ya con x a la cuarta necesitaríamos 4 dimensiones, entonces como que ya ahí valió, ¿no? Pero pueden visualizar la regla y acordarse de esa manera, ¿no? Entonces, ya nada más para acabar la clase, les voy a enseñar cómo se saca esta regla usando la definición de límite, ¿no? De derivada. Entonces, a ver, nada más para aclarar. Gabo, ¿alguna duda? Vámonos, gracias. ¿Pablo, alguna duda? No, todo cool. ¿Raicho, alguna duda? No, todo bien. Va, entonces, acuérdense, esa es la regla, ¿sale? Que ahorita vamos a sacar. Entonces, nosotros, a ver, nada más déjenme aquí pongo mis notas, nada más para no cagarla, mientras lo ando haciendo. Va, entonces, la función que queremos diferenciar es x a la n, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la definición, ¿sale? Podemos tomar el límite cuando el cambio de x vaya a 0, ¿no? Y aquí pues la función en x más el cambio, ¿no? Y pues esto, bueno, ok. No. Ahorita, ¿sí? La función de esto más el cambio, menos la función en x, ¿no? Entre, pues el cambio en x, ¿sale? Pero ahora yo voy a empezar a sustituir, ¿sale? Entonces, otra vez el límite cuando esto tiende a 0, ¿no? Y aquí, pues esto se me va a quedar como x más el cambio en x a la n, porque acuérdense, tenemos, esto está dentro de la función, entonces, pues se va a quedar a la n, menos x a la n, ¿no? Entre el cambio de x. Entonces dicen, híjole, ya valió, ¿no? Entonces, a ver, Dieguito, bueno, bueno, a ver, le voy a preguntar a Gabo, ¿vale, Dieguito? Pero tú si quieres va anotando tu idea. Entonces, Gabo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué hacemos ahora? Pues hacer lo mismo que hicimos en el primero o segundo ejercicio, ¿no? Que era desarrollarlo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Te acuerdas cómo se desarrolla eso? Más o menos. La verdad, no muy bien. Ok, va, entonces, va, lo voy a hacer, ¿va? O bueno, a ver, Raicho, ¿tú te acuerdas cómo se desarrolla eso? No. Va, esto de aquí, bueno, se los voy a dejar, ya si alguien quiere leer, pues lo puede buscar. Esto de aquí, ¿cómo se desarrolla? Se llama, teorema del binomio, ¿sale? Pero bueno, yo ahorita nada más se los voy a explicar como muy resumido, ¿sale? Entonces, pues obviamente va a quedarte una x a la n, ¿no? Porque acuérdense, como en la de
x más lo que sea más 1 al cuadrado, pues obviamente te queda un x al cuadrado y un 1 al cuadrado, ¿no? Y aquí te queda una parte en medio, ¿no? Que tiene cachitos de los dos. Entonces, acuérdense, esto nada más se construye, ¿sale? El primero la n. Luego, como es una suma, todos van a ser positivos. Entonces, luego vas a sumar y aquí va a haber un coeficiente, ¿sale? Entonces, aquí le voy a poner c, ¿sale? Hay un número que multiplica ahí. Y a este se le quita un exponente, entonces aquí ya va a ser n menos 1, ¿no? Ah, no, no es cierto. Aquí además es n. Empieza siempre con n. Entonces, empieza con n, sale el primer coeficiente. Luego el exponente se le baja 1 y el de este aumenta 1. Entonces aquí es este a la 1, ¿no? Más, ahora sí, aquí hay un coeficiente que le voy a poner c, ¿sale? Y ahora x a la n menos 2, ¿no? Y el cambio al cuadrado, ¿sale? Me voy a borrar esto. Al cuadrado, más, ¿no? Y así sigue, sigue. Y luego al final te va a quedar el cambio a la n, ¿no? Menos x a la n, que es lo que estaba aquí. Todo esto entre el cambio en x. Fíjense, este y ese x a la n menos x a la n se eliminan, ¿no? Entonces los voy a quitar, ¿sale? Este y este se fueron. Ahora, fíjense, todos los que yo tenga aquí van a tener el cambio en x multiplicando. Entonces puedo factorizarlo, ¿no? Para dividir con este. Entonces, si yo a todos les elimino su cambio en x, ¿sale? Lo que me va a dar es el límite cuando el cambio en x tiende a 0, ¿no? Y aquí este se lo elimino y me queda n, ¿no? X a n menos 1. Miren, no es coincidencia, ¿eh? Fíjense, ahí ya llegamos a la respuesta. Pero bueno, todavía tenemos muchas cosas, ¿no? Más c, un número feo, xn menos 2. Y aquí como era el cambio de x al cuadrado, y eso se queda el cambio de x. Ya, y aquí me queda el cambio de x a la n menos 1, ¿no? Pero fíjense, el cambio de x va a irse a 0. Entonces, pues todo lo que tenga el cambio de x multiplicando va a ser muy, muy pequeño. ¡Pam! Todo esto se va. Y ahí está, la respuesta. ¿Sale? Y esta es la demostración formal. Y ya ahí llegamos. Que la derivada de x a la n efectivamente sí es n por x a la n menos 1. ¿Va? Entonces, ¿alguna duda de cómo se llegó a esto? Gabo. No, todo bien. ¿Pablo? No, estuvo muy bueno, Manuel. Sí, está buena la verdad esta técnica. Pero no se ocupa muchas veces, nomás se ocupa para este. Raicho, ¿alguna duda? No. ¿Y Dieguito, alguna duda? Va, entonces, va, con esto ya acabaríamos, ¿sale? Y para la siguiente clase, hoy nada más vimos la idea intuitiva de derivada y de sacar derivadas con exponentes, pero ya la siguiente clase vamos a ver la idea intuitiva de sacar la derivada de 1 sobre x, ¿va? De las divisiones, de sacar la derivada de raíces, de sacar la derivada del seno y coseno, sale todo esto intuitivamente. Y ya si da tiempo, pues igual yo quisiera que saliera la de la suma, el producto y la de la cadena, ¿va? Las ideas intuitivas, no las demostraciones, esas ya, pues ya, si ustedes las quieren ver, pues ya las ven en sus casas, ¿no? Y ya nada más para hacer ejercicios, ¿sale? Entonces, pues ya, si quieres, Gabo, ya puedes acabar de grabar la sesión.